Primer libro de Crónicas, capítulos 10 al 13. En el episodio de hoy comenzamos con Saúl. Saúl era el rey de Israel y fue vencido por los filisteos, por lo que empieza este libro en un momento en que Saúl está ya en sus últimos minutos de vida. Él estaba ya herido de muerte, por lo que él pidió a su escudero que le acabase de matar. El escudero se negó a esto, por lo que Saúl cogió la espada y se mató. Seguidamente, su escudero hizo lo mismo, por lo que aquí hay un gran dilema de que unas personas piensan que fue un suicidio, otras que no. Simplemente ellos dos, en específico Saúl, ya estaban heridos de muerte, iban a morir igual, solo que avanzaron esa muerte. También indica que antes de morir Saúl asesinaron a sus 3 hijos y cuando los filisteos ganaron todo esto, en el versículo 9 indica que iban anunciando la buena nueva, que para nosotros la buena nueva es el Evangelio, el Nuevo Testamento, la noticia de que Jesús ha llegado al mundo. Pues en este caso para ellos iban anunciando la buena nueva, glorificando a sus dioses, y realmente esto era burlarse de Dios. Así que, pues, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene a sus hombres valientes, y cuando unos ya no están, Él saca a otros a pelear. Es decir, cuando unos salen, otros entran. Es decir, cuando Saúl ya no estaba, entró David en acción. Por lo que, finalizando el capítulo 10, habla de la razón de la muerte de Saúl, que fue esa infidelidad a Dios. Aunque cabe decir que Saúl tuvo muchísimas oportunidades de volver a Dios, muchísimas oportunidades de arrepentirse de sus pecados, de arrepentirse de todo el mal que estaba haciendo tanto a las personas cercanas como por ejemplo David, que lo intentó matar no sé cuántas veces, incontables veces, y luego también al pueblo, porque al final no era un buen ejemplo de rey. Así que, yéndonos al capítulo 11, aquí trata la monarquía de David, cuando todo el pueblo se reúne para proclamarlo rey. Y ellos también, cabe decir que recurren a él porque no les queda otra. Aparte de que sí que se fiaban de él, lo triste en esta parte es que se fijaron cuando se encontraban desesperados. Y esto nos lo podemos llevar a nuestro terreno, de que buscamos a Dios cuando peor estamos. Y creo que es importante buscarlo siempre y tenerlo siempre en mente, porque igual que Dios está con nosotros en nuestros peores momentos, Él también está en los mejores momentos. Y Él nos da mucha bendición durante todos los días. Pero ¿qué pasa? Que solo cuando nos pasan cosas malas, ay Dios, ¿por qué esto? Pero ¿y cuando te pasan cosas buenas? Cuando te pasan cosas buenas no preguntas o no das gracias de Señor, qué bueno eres. Señor, ¿cómo puedo yo tener esto? No merezco. Porque yo diría que el 90%, 95% de las veces Dios nos da siempre muchísimo más de lo que merecemos. Y así es y así me lo demuestra día a día. Por lo que finalmente, como os iba contando, en el versículo 1 indica que ellos son hueso suyo y carne tuya. ¿Por qué? Porque David es israelita, pero como tuvo que huir de su propio pueblo porque lo quería matar Saúl, se tuvo que refugiar con los filisteos. Pero aún así, los israelitas olvidaron todo esto y lo acogieron, lo abrazaron como uno de los suyos, porque así era. David era uno de los suyos. De modo que, después de esto, el pueblo también recibió ese liderazgo, ya que David, durante todos esos años anteriores, mostró su habilidad para liderar. Y ellos lo habían comprobado, cómo él iba liderando todo lo que él había pasado y cómo él había reaccionado ante todas las situaciones. También algo que destacar y algo que me gusta siempre de leer de David, que esto, pues como he ido avanzando ya durante todo el periodo de Reyes y lo que vino después de David, pues
son muchas cosas, entonces ya lo sigues teniendo en mente, pero menos porque tienes más presente lo que vas leyendo conforme a la marcha. Por lo que me gusta mucho leer a David por esa confianza que tiene él en Dios siempre. Es que es de admirar que depositaba absolutamente toda su confianza en Dios y que siempre consultaba a Dios. Cualquier problema, cualquier duda, lo que sea, siempre iba a Dios, siempre asistía a Dios. Por lo que en el versículo 3, aquí también se deja claro que todo estaba sucediendo según la palabra que Dios había dicho por boca de Samuel. Se estaba cumpliendo eso que había dicho. No fue de repente, pero Dios cumplió. Cumplió cuando era el tiempo ideal, el tiempo perfecto y el tiempo en que debía de hacerlo. De modo que después de esto viene la conquista de Jerusalén, donde se queda que la fortaleza de Sión es la ciudad de David. A partir de ahora, la ciudad de David se refiere a esto. Entonces dice que cuando se conquistó Jerusalén, él se instaló, la edificó y la restauró. Él no simplemente llegó, ala, me quedo aquí. No. Él llegó, se instaló primero. Yo diría que él vio cómo iba todo, qué pasaba, cómo estaba la ciudad. A raíz de eso la edificó y la restauró, porque aquí también se adoraban a ídolos y hacían muchas cosas que no agradaba al Señor, por lo que él se encargó de todo esto, siempre con la ayuda de Dios. Así que en el versículo 9 indica que David iba adelantando y creciendo y Yahvé Sebaot estaba con él. Es decir, es que David fue preparado durante mucho tiempo hasta que se llegó a cumplir esa promesa. David estaba siendo preparado. Sin embargo, en esa preparación él pasó muchísimo dolor y tuvo muchísima dificultad en el proceso, pero aún así nunca dejó de confiar en Dios y aún así nunca dejó de dar ejemplo, porque a pesar de que Saúl siempre lo intentaba matar, él siempre le respondía con amor. Y David tuvo mucha oportunidad de ir a matar a su enemigo, pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo porque primero, Saúl era un ungido por Dios y si ya de por sí matar no estaba bien, matar a un ungido de Dios era peor aún, pues él fue obediente a Dios y además es que David no iba a permitir ese odio en su corazón y él le respondía con amor siempre. Entonces, centrándonos ahora en ese proceso y esas pruebas que tuvo que pasar David para llegar a donde estaba y también para que se hiciese la voluntad de Dios y se cumpliese esa promesa, pues en ese tiempo puede que fuese necesario para David pasar por esas situaciones, primero para saber cómo estaba su corazón y luego para aprender y ayudar a los demás que seguramente pasarían por situaciones similares a salir de ellas. Cuando nos pasa algo, tenemos que incluso agradecerlo, porque esas situaciones nos ayudan a mejorar, nos ayudan a ayudar a otros. Así que después de esto continúa con los valientes de David y los va nombrando. De hecho dice que estos se esforzaron con él y con todo Israel para hacerle reinar, conforme a la palabra de Yahvé respecto de Israel. Es decir, aquí con lo que me quedo es que estaban siempre al lado de David y que David no hubiese sido nada sin la ayuda y el apoyo de todos ellos y viceversa. Es decir, un líder no es nada, no es nadie sin sus seguidores. Entonces, él estuvo acompañado y como digo en el título de este episodio, la unión hace la fuerza. David consiguió esto, el ir en equipo, trabajar en equipo, hace que tus habilidades y tus capacidades se multipliquen, que las puedas exprimir. Si sabéis cómo trabajar y unir cada uno sus habilidades, te aseguro que de ahí puede salir éxito asegurado, que es lo que le pasó a ellos. Porque también lo importante es que los que acompañaban a David también querían hacer la voluntad de Dios y ellos empezaron con David, algunos de ellos, desde esa cueva de Adulán donde él se escondía de Saúl y de los enemigos que tenía, pues ellos no eran perfectos, los hombres valientes
no eran perfectos, ellos estaban fatal. De hecho, muchos estaban en mal estado, estaban en depresión o necesitaban ayuda, no tenían para comer y todos se reunieron y se ayudaron los unos a los otros. Y así, al final, poco a poco, fueron creciendo y saliendo de esos problemas y de esas situaciones tan extremas. Por lo que después de esto indica que Dios obró allí una gran victoria y que otra de las cosas que cuenta este capítulo es que David como que tenía ese deseo de beber agua, por lo que 3 de sus hombres fueron a una zona peligrosa a extraer el agua que los podían haber pillado y podían haber muerto, pero se arriesgaron y fueron a satisfacer, o por lo menos intentar satisfacer el deseo de David, y se la trajeron. Por lo que David aquí se sintió tan honrado por el sacrificio de esos 3 hombres, de esos 3 valientes, que sintió que el agua era demasiado buena para él, por lo que cuando la trajeron, en vez de bebérsela, la derramó como libación a Dios, es decir, la entregó. Pasando al capítulo 12, que se titula Los primeros partidarios de David, los nombra, además de indicar que David fue ayudado. De nuevo lo indica, de que David no consiguió todo esto solo, sino que David consiguió esto tanto por ayuda de Dios como por ayuda de los hombres. Y en el versículo 9 indica que eran guerreros valientes, hombres de guerra y sobre todo preparados. Ellos además recibieron pacientemente ese entrenamiento. Porque para ir a una guerra te tienes que preparar. Tú no puedes ir, ala, a ver qué pasa, a ver qué sale. No, tú tienes que prepararte previamente. Y ya no solo a una guerra, tú siempre te tienes que ir preparando. Y Dios te prepara, como preparó a David. A David no llegó a ser rey de la noche a la mañana, sino que David tuvo que pasar muchos años para que llegase a ser rey. ¿Y esto por qué? Porque aparte de que Dios tiene sus tiempos, Dios estaba preparando a David para que fuese ese rey ejemplar y que el pueblo tuviese un referente de alguien dedicado a Dios y de, yo creo sobre todo, por lo menos a mí me sirve mucho la figura de David para confiar en Dios, porque él es muy buen ejemplo y las oraciones que hace David son muy buenas y son muy útiles. Por lo que en el versículo 23 también vuelve a indicar que cada día acudía gente a David para ayudarle. Es más, tras leer y estudiar estos capítulos, indica que todos los que iban a ayudarle no era por ir, por interés, por necesidad, sino que lo hacían de todo corazón, porque ellos lo sentían y querían. Vuelve a salir aquí que cada tribu tiene su función, cada tribu está preparada para algo en específico y en el versículo 41, que es el último párrafo de este capítulo, indica que tuvieron provisiones en abundancia. Decía, pues reinaba la alegría en Israel, es decir, la victoria, toda la abundancia que habían recibido, esa bendición no fue todo gracias a David, sino que fue gracias a todo Israel, que dentro entra David de ese grupo. Todo el pueblo fueron unos héroes porque cada uno hacía su función, tanto el que se iba a luchar en la guerra, tanto como la mujer que se quedaba cuidando su casa o como cualquier trabajador del campo. Aquí cada uno hacía su función y gracias a ello ellos tuvieron esa victoria, gracias también a confiar en Dios. Por lo que aquí se ve el pueblo unido. Todos están alegres porque están unidos y han visto que juntos han podido conseguir todo esto. Por último, el capítulo 13 nos habla del traslado del arca de Kiriat Yarim, donde David tiene la idea de traer el arca de Yahvé. Y él empieza diciéndoles a sus hombres que si les parece bien y la cosa viene de Dios, que traerían el arca. Pero en vez de preguntar a Dios, preguntó a los hombres. Y aquí viene el fallo. Él pidió ese consejo a los hombres, pero no le preguntó a Dios. Él simplemente dijo, si la cosa viene de Dios, entonces ahí estuvo el error, que aquí confió en los hombres en lugar de en Dios.
por lo que fueron a traer de vuelta el arca de Dios es la que lleva el nombre de Dios y está sobre querubines, y he de decir que el arca lo que contenía en ese momento eran las tablas de la ley que escribió Moisés, la vasija con maná y la vara de Aarón. Por lo que ellos iban bailando, cantando, tocando delante de Dios, contentos, hasta que parecía que el arca se iba a caer y hubo alguien que la tocó. Y esto no podía hacerlo. Por lo que aquí es cuando se encendió la ira de Yahvé y David tuvo miedo. Pero a pesar de esto, él volvió a preguntar el cómo iba a conseguir traer ese arca, porque para ellos era importante tener el arca donde residían. Y David, halló la respuesta en la palabra de Dios. Dicho esto, concluyo este episodio diciendo que nuestras decisiones son muy importantes. Seas quien seas, tus decisiones son importantes. Todas, todas y cada una. Aun la más sencilla y la más simple, todas son importantes. Y destacar esa unión que ellos consiguieron y que vemos que la unión hace la fuerza, que unidos somos mejores y unidos somos más. Espero que os haya gustado este episodio, que hayáis aprendido, aunque sea un poco. Muchas gracias por escucharme un día más y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.